va teniendo unos cuantos años, uno empieza a darse cuenta que las cosas más importantes no son las que aparecen en los diarios. Y uno comienza a valorar a personas más que a cosas. Personas como las que ahora tenemos aquí delante. Y la presentación es una de esas ocasiones en que, con motivo de un papel impreso, en el caso de un libro, uno conoce a las personas, en este caso al autor y al interlocutor. Porque, como algunos de ustedes saben, en el Instituto de Cultura aquí tenemos un estilo de presentar libros a través de una conversación, de un diálogo, y eso es lo que vamos a tener hoy aquí, un diálogo. Bueno, Mariano Facio, ustedes conocen su currículum, su personalidad de argentino universal. Los que lo han leído saben lo que estoy diciendo. Conocen su obra literaria, ensayística, que ha alcanzado una dimensión enorme, enorme. Yo lo he seguido en todos estos años, lo conozco hace bastante tiempo. Y no es la primera vez que Mariano se ocupa de Ratzinger, Benedicto, el Mozart de la teología, como lo ha llamado Pablo Blanco, un profesor de la Universidad de Navarra, que acaba precisamente de ganar el premio Ratzinger, algo así como el Nobel de la teología, más o menos. Bueno, y a tal señor, tal honor. Por eso hemos invitado a conversar con Mariano, a lo mejor, Pablo Llanera, un intelectual que honra a la cultura argentina, crítico cultural, crítico de arte, ensayista, una de esas personas que miran alto. Muchas veces hay miradas de gallinero, digo yo. Pablo es una de esas personas que puede llegar a alturas que no todos llegamos. Esas que dan vértigo. Esas personas de paladar 5 estrellas, que las hay en la Argentina. Y tenemos que saber apreciarlas también, reconocerlas y apreciarlas. Que ven sutiles tornasoles donde uno solo ve un único haz de luz. Ustedes, me van a agradecer si abrevio esta innecesaria presentación y nos disponemos a escuchar a Pablo y a Mariano, que para eso vinimos, ¿no? Buenas tardes. Gracias primero al CUDES, pero sobre todo también a Roberto por esta generosísima presentación. Y gracias también por invitarme a ser como el partener de esta presentación, sparring voy a hacer de esta presentación con el padre Mariano. Recién decía Roberto, daba esta definición de Pablo Blanco, de Ratzinger, Benedicto XVI, como el Mozart de la teología. Y esto que puede parecer por un lado, una comodidad, de la misma manera que nosotros decimos de cualquier otro, es el Messi de... creo que en el nombre de Mozart se cifra mucho más que cuando uno dice el Messi de. Sin duda que lo que trata de dar esa definición es, o se concentra en esa definición, un virtuosismo teológico, que es algo que sin duda distinguió siempre a Ratzinger, pero no un virtuosismo en el sentido de la pura exhibición innecesaria, sino que hay una gradación sensible que se vuelve enigmática y casi inabarcable. Esa es la razón por la que la música de Mozart, a la que Ratzinger amaba tanto, se vuelve comprensible de apartes, pero siempre hay una totalidad que se nos termina como escapando, ¿no? Y de ahí su
misterio y la razón por la que seguimos escuchando una y otra vez a Mozart, y la razón también por la que muchos ejecutantes de música, intérpretes, directores, pianistas, lo que sea, dicen que la música de Mozart es una de las más difíciles de tocar. Digo todo esto también para llegar a que el libro que escribió Mariano Facio, se lo decía hace un momento, es admirable justamente por esto, porque ha conseguido condensar en una cantidad de páginas, yo diría, de lectura moderada, no es que uno tiene que se enfrenta con la biografía, por ejemplo, de Peter Sebald, que se publicó hace unos años justamente de Benedicto XVI, que es una biografía monumental y que por lo tanto nos abruma. En este caso, lo que ha conseguido es ese milagro de condensar en estas páginas, por un lado, la claridad de Ratzinger, pero por otra parte también el misterio del pensamiento de Ratzinger. Ya vamos a ir viendo más en detalle algunos aspectos de este libro, pero cuando lo leí no pude más que rendirme ante una tarea que parecía en principio imposible. Una vida muy extensa, muy larga, un volumen de escritura también enorme, una vida larga y con muchas peripecias y a la vez muy fuertemente vertebrada, digamos, con una consecuencia muy infrecuente. Así que todo esto, para que quienes todavía no leyeron el libro, realmente creo que es un trabajo que si conocen a Ratzinger es imprescindible y si no lo conocen es doblemente imprescindible. Pero antes de dedicarnos un poco al libro y de agradecerle también a Mariano que esté acá presentándolo, quería empezar por un aspecto un poco más biográfico o personal, casi como si dijéramos la historia de un alma, ¿no? ¿Cómo llegaste, cómo fue tu camino religioso hasta empezar a escribir este libro y los otros que escribiste? Muy bien, bueno, gracias a Roberto por la presentación, a Pablo por estar aquí. Es difícil hablar de la propia trayectoria, pero bueno, creo que en mi familia, aprovecho para saludar a mi madre y a mis sobrinos nietos, que están ahí, se están portando muy bien. Siempre había una muy buena biblioteca. Yo desde chico leía Julio Verne, Emilio Salgari o lo que fuera. Y en el colegio, que estoy muy agradecido, la formación que recibí en la Argentina Modelo, tuve muy buenos profesores de humanidades, de historia, de literatura, de filosofía. Claramente me decanté por esa área. Y además de otras diversiones, etcétera, pues siempre tuve un gran gusto por la lectura. Después me fui muy temprano a Roma, con 21 años, a estudiar filosofía. Y lo primero que escribí fue la tesis doctoral, que no les recomiendo la lectura porque es un poco aburrida, aunque es un tema interesante, es la voluntad general en el pensamiento político de Rousseau. O sea, es algo más cercano a la realidad. Y luego, realmente creo que tengo mucha facilidad para escribir, y no lo digo por vanidad, sino que lo veo como un don de Dios. Es decir, descanso leyendo, descanso escribiendo. Por otro lado, en la Universidad de la Santa Cruz, donde estuve 17 años, yo fui el primer decano de la Facultad de Comunicación Institucional de la Iglesia, y siendo el primer decano de una facultad totalmente nueva, había que organizar el currículum de los estudios, con lo cual, teniendo yo todo el poder, me organicé la materia de mis sueños, que se llama Historia de las Ideas Contemporáneas. Y ahí es un cajón desastre, donde hay un poco de todo: filosofía, teología, filosofía política, literatura. Entonces tengo un libro que es Historia de las Ideas Contemporáneas, que ha tenido bastante éxito, y yo le llamo un libro vaca. De ahí salieron muchos terneros, o terneritos. Entonces muchos de los libros son capítulos de la historia de las ideas contemporáneas, profundizándolas, etc. Por otro lado, siempre cuando empecé toda esta carrera académica, literaria, etc., bueno, tengo muchos intereses. No es que me interese solo un aspecto de la realidad, me interesaba mucho la historia
la historia en general, la historia política, etcétera, la historia de la Iglesia Católica en la modernidad, la historia de la filosofía, y bueno, gracias a Dios, porque todo hay que agradecer eso a Dios, me dio, muchas gracias, perfecto, la oportunidad de ir empujando estos distintos proyectos. Sobre Benedicto no es el primer libro que escribo y me he dedicado también sobre todo a los papas contemporáneos. ¿Y en qué momento de ese itinerario apareció Ratzinger? Sí. ¿Apareció personalmente o aparecieron los escritos de él? ¿Cómo fue ese...? Muy bien. Entonces, desde un punto de vista intelectual, yo siempre consideré que la modernidad, o sea, hay distintos tipos de modernidades. Entonces, hay gente que considera que la modernidad es un periodo totalmente anticristiano, que hay que volver corriendo a la Edad Media, etcétera. Yo digo, yo me quedo aquí, en el 2023 estoy muy feliz. Pero hay una modernidad cristiana, que es la modernidad que sabe distinguir entre la Iglesia y el Estado, entre la política y la religión, entre el orden natural y el orden sobrenatural. Y encontré en Ratzinger un modelo, un maestro, en particular un concepto que él manejó mucho antes de ser papa y después siendo papa, que es el concepto de la sana laicidad. Sana laicidad. Y creo que da una luz para una modernidad cristiana, y dejando de lado nostalgias que son absolutamente ingenuas. Eso por un lado. Por el otro... Y además un detalle, que hay una corriente de la modernidad que fue fuertemente crítica de la modernidad sin dejar de ser moderna. Claro, por supuesto, sí, sí. A su vez, otro modelo que tengo es San Juan Pablo II, que además existencialmente le debo mucho porque me ordenó sacerdote, y me llegó mucho, cuando estaba al principio de mi carrera académica, una frase que dijo: tenemos que lograr presentar una modernidad cristiana. Y creo que se complementaron muy bien Juan Pablo II y Ratzinger, Karol Wojtyła, filósofo, Ratzinger, teólogo, etc. Ya desde el punto de vista más personal, uno estaba acostumbrado a leer en los medios de comunicación Ratzinger, el Panzer Cardinal, el Rottweiler de Dios, etc. Me acuerdo cuando lo eligieron papa, me hicieron una entrevista en una radio argentina, yo lo defendí, estaba muy contento con la elección de Ratzinger, y no me dejaban hablar. Dice, no, es un paso al pasado, es terrible, es una tragedia lo que ha pasado. No, yo pienso que no me diga eso. Dice, bueno, muy bien, hasta luego, gracias. No había manera de hablar. La primera vez que le vi a Ratzinger, no a Papa Benedicto, yo trabajaba en la Universidad de la Santa Cruz y él era el prefecto de la doctrina de la fe, con lo cual muchos profesores colaboraban con esa oficina. Y un día vino a la universidad para agradecer el trabajo de los profesores. Y entonces me encontré con una persona bajita, frágil, que te miraba a los ojos, unos ojos celestes. Juan Pablo II no te miraba a los ojos, no por defecto, sino porque se ve que no escuchaba bien de un oído. Por lo tanto, siempre miraba al que estaba atrás. En cambio, Ratzinger mirándote a los ojos, y en vez de la visión tremenda de un profesor frío alemán, los sentimientos que despertó fue de protección. Digo, a este hombre hay que protegerle, porque me dio una sensación de fragilidad, a su vez de ternura, etc. Bueno, lo vi algunas veces, pero cuando fue elegido papa tuve oportunidad de verlo muchas veces. La primera vez que lo saludé como papa me presenté y me dijo, no hace falta que se presente, sé perfectamente quién es. Y hablamos de la Universidad de la Santa Cruz. A mí me sorprendió porque no es que fuera yo una persona importante y el Papa se recordaba perfectamente bien. Ese fue el primer encuentro como Papa. Y el último, yo me volvía a Argentina, volví en el 2008 me parece. Tuve una audiencia con el Papa, con otra gente, y dije, Santo Padre, mañana regreso a Argentina. Y dice en italiano, peccato, dice, qué pena, no podemos perder su carrera académica o algo así. No lo cuento por vanidad, lo cuento por la cercanía
como persona del Papa Ratzinger. Porque me podía haber dicho, bueno, Dio ti benedica, ¿no? En cambio, bueno, me sentí tratado como una persona concreta y que el Papa apreciaba. Antes de empezar a revisar un poco con mayor minuciosidad el pensamiento de Ratzinger, ¿cuál fue la dificultad mayor cuando decidiste escribir este libro con la figura de Ratzinger, Benedicto XVI? Por un lado, lo que acabas de decir de cómo se lo veía a Benedicto XVI, sin duda era algo que merecía ser rectificado o corregido, pero también hay una situación que para nosotros ahora es muy particular. Benedicto XVI quedó como un papa que vino después de un coloso que fue Juan Pablo II, pero a la vez para nosotros como argentinos precedió a un papa argentino. Entonces queda como en una posición como si fuera desde una perspectiva más espectacular, casi imperceptible, ¿no? Sí. Precisamente por eso que vos decías, porque sus maneras, sus modales eran más apocados, no así su carácter, evidentemente, pero sí esas maneras. Entonces, ¿cómo fue también la dificultad, no solo del pensamiento de Ratzinger, sino de la figura misma, en el momento de escribir este ensayo? Muy bien, como decía Roberto, ahora le dieron el premio Ratzinger a un profesor de la Universidad de Navarra, que es una universidad del Opus Dei, y a otro profesor de una universidad de Barcelona. Y tuvo una intervención el cardenal secretario de Estado, el cardenal Parolin, que fue una intervención no la típica de circunstancias, sino que se ve que pensó qué iba a decir. Y entonces puso el pontificado de Benedicto XVI en medio de dos pontificados que han estado muy presentes en la escena internacional, San Juan Pablo II y el Papa Francisco. Son muy distintos. Y lo que dijo, bueno, pero este pontificado no queda para la historia en el sentido que nos vamos a olvidar de él, queda para el futuro de la Iglesia porque ha dejado una riqueza de magisterio que todavía tardaremos decenios en poder asimilarla. Un magisterio no fácil. Quizá el de Juan Pablo II era más complicado, porque Juan Pablo II era filósofo y Ratzinger teólogo. La teología es más fácil que la filosofía para los no adeptos. Pero bueno, creo que dio en el clavo, es un magisterio no político en el sentido de la política alta, ¿no? Política con mayúscula, sino un pontificado que va aclarando una serie de ideas sobre la libertad religiosa, sobre la sana laicidad, sobre una serie de temas que después podemos ir hablando. Entonces, mi mayor dificultad es cómo hago para sintetizar no solo los 8 años de pontificado, sino un poco toda su trayectoria, sin irme por las ramas. Y creo que lo que se ve es una trayectoria muy coherente. Yo he escrito otro libro que se llama, en Argentina, ¿cómo se llama? Cooperadores de la Verdad, que es el lema episcopal de Ratzinger, y en España no le gustó el título y pusieron Dad al César lo que es del César, dad al César lo que es del César, la libertad según Ratzinger. Entonces eso ya lo tenía bastante trabajado. Lo que hubo que estudiar más es todos sus antecedentes, etc. No me he leído todas las obras de Ratzinger, es imposible, hay que estar toda la vida. Están recién ahora publicándose las obras completas, son tomos y tomos. Ahora, yo lo que rescato de Ratzinger, de Papa Benedicto, perdón, es que gracias a Dios no quiso imitar a Juan Pablo II. Hubiera hecho el ridículo más total, porque son personas totalmente distintas. Entonces fue auténtico. Y él dijo, después del gran Juan Pablo II, han elegido al último siervo en la viña del Señor. Empezó con una grandísima humildad y eso ya conquistó bastante a la gente. Entonces creo que fue muy auténtico. Lo otro hubiera sido una imitación un poco ridícula, me parece. Yo he vivido varios años con Joaquín Navarro Valls, que fue el portavoz de Juan Pablo II. Cuando se murió el Papa, teníamos mucha confianza, entonces me dijo, bueno, yo ya estoy harto de trabajar aquí, etc. Solo me quedaría un tiempo si eligieran a Ratzinger, porque, y utilizó una frase en italiano, dice, perché mi fa tenerezza, o sea, me provoca ternura.
y él siempre, por ejemplo, le organizaba las presentaciones de los libros, porque Ratzinger, como hombre práctico, bastante nulo. Entonces lo organizaba todo, y efectivamente estuvo un año más, ¿no? Con él. Yo subrayaría la autenticidad, y me alargo un poquito para hablar Benedicto y Francisco. Para la gente que considera que la situación actual de la Iglesia es absolutamente terrible, apocalíptica, etcétera, yo les recomendaría que estudiaran un poco de historia de la Iglesia. Entonces, estuve hace poquito en un pueblo que se llama Fumone, a 45 minutos de Roma, es un pueblo maravilloso sobre una montaña, donde el Papa Bonifacio VIII tenía un castillo. El Papa Bonifacio VIII fue el que sucedió a San Celestino V. San Celestino V fue el último papa que renunció antes de Benedicto XVI. Como él era muy popular y Bonifacio VIII no, ¿qué hizo el papa? Llevó a San Celestino V a su castillo, lo puso en una celda y al mes se murió, tenía 80 y tantos años. Entonces, yo creo que la relación entre Francisco y Benedicto ha sido un poco mejor que la de Benedicto, la de Bonifacio VIII y San Celestino V. Y realmente todo lo que he hablado muchas veces con el Papa Francisco sobre Benedicto tenía una gran admiración, veneración, en particular también por ese gesto de gran humildad, de haber renunciado. Bueno, podemos profundizar después. Pero bueno, para dar un tono positivo, qué bueno que del siglo XIV al siglo XXI los papas se han tratado con un poco de mayor caridad. No, pero ya que mencionaste la renuncia, por ahí es el momento también por lo menos para tratar brevemente ese momento, porque hay muchas especulaciones acerca de por qué Benedicto XVI decidió renunciar. Vos en tu libro decís que, creo que usás esa palabra, sobriamente, o creo que es esa la palabra, preferís cederle la palabra justamente a Benedicto XVI y transcribís las razones que él da. Ahora, también es cierto que, como queda claro al leer el libro, la Iglesia y el Vaticano en particular estaba atravesando un momento de cierta convulsión, ¿no? Fue la época, se habían acumulado los Batilix, las denuncias de pedofilia, la respuesta enérgica que dio en su momento Benedicto XVI pareció que no fue suficiente. Entonces, y además, y sobre el fondo de todo esto, las discusiones que siguen prolongándose a una hora acerca del Concilio Vaticano II, ¿no? Y sobre todo también la posición de Ratzinger respecto del concilio, ¿no? Todos los que están acá creo que saben que Ratzinger pasó de ser el hombre progresista a favor del concilio a ser visto como aquel que estaba traicionando al concilio proponiendo si quieren decir, una vuelta restauracionista o más conservadora. Creo que cuando vos hablabas de la coherencia de Ratzinger y de Benedicto XVI, uno de los innumerables temas en donde esto aparece es en su posición con respecto del concilio. Sí. Vos señalás muy bien que lo que él trató de, si querés corregir, fue esa deformación que implicaba ciertas acciones hechas en lo que vos llamás muy bien, se llama el espíritu del concilio, y había una lejanía de la letra del magisterio, ¿no? Ahora, ¿cuánto creés que influyeron esas circunstancias en la renuncia? Porque lo único que él alega es debilidad física, que seguramente era cierto, pero más allá de que sin duda que la palabra de él es la que hay que tomar en cuenta, ¿cómo ves vos más personalmente, aunque sea como mera intuición, los motivos que terminaron precipitando en la renuncia? Sí. No, yo creo que el motivo fundamental fue la falta de fuerzas. Una vez se cayó en el baño cuando estaba en el último viaje que hizo de México y Cuba, y ahí tomó la determinación. Me parece que quizá contempló que ya había hecho lo suficiente en el tema de magisterio y quería dejar el lugar a una persona más joven. Por eso fue tan sorprendente la elección de Jorge Mario Bergoglio, que tenía 77 años, ¿no? Todo el mundo pensaba
que iba a venir alguien más joven, más fuerte, que es lo que pone en el testamento Pablo VI. San Pablo VI, tiene unas meditaciones sobre la muerte y le dice, pido al Señor que venga alguien más fuerte que yo. Vino Juan Pablo I, que fue un pasaje fantástico porque Pablo VI murió muy amargado, digamos, amargado no, abrumado por la situación de la Iglesia después del concilio precisamente. Juan Pablo I lo que nos regaló es una sonrisa de 33 días que preparó la llegada de Juan Pablo II. Pero, bueno, la sucesión de Benedicto fue muy distinta, creo que nadie se lo esperaba, pero me parece que sobre todo no es por no poder resolver los problemas de la Iglesia, porque era un hombre muy sobrenatural, que sabía que la Iglesia la gobierna el Papa relativamente, la gobierna el Espíritu Santo. Y por lo tanto considero que ya había cumplido y que, por otro lado, me da la impresión que se daba cuenta del gesto profético que era renunciar después de muchísimos años, porque evidentemente los papas antes duraban muy poquito, 1 año, 2 años, 4 años, porque la gente se moría muy joven. Ahora los cargos vitalicios tienen el problema de que la gente vive muchos años. León XIII se murió con 90 y tantos. Una señora en una audiencia le dijo, Santo Padre, yo rezo para que el Señor lo conserve hasta los 100 años. Y León XIII dijo, ¿por qué vamos a ponerle límites a la misericordia de Dios? Pero bueno, ya después se murió. Entonces, eso presenta un problema, los cargos vitalicios, y por eso fue un gesto revolucionario, profético, y para nada tradicionalista. Realmente revolucionó el pontificado contemporáneo. No, y además dejó abierta la posibilidad de que otros papas, dada esta situación de que la vida se prolonga cada vez más, tomen esa misma decisión. Por eso, de hecho, el propio Francisco, no sabemos si lo hará o no, pero no pareció excluir esa posibilidad. Desde luego, por supuesto. Después cada persona es cada persona. Me parece que desde un punto de vista sobrenatural, los últimos años del pontificado de Juan Pablo II fueron una bendición. Ver al Papa clavado en la cruz con limitaciones terribles y ahí estaba. Luego, detrás de Juan Pablo II estaba todo el mundo peleándose, etcétera, a ver quién tomaba las decisiones. Pero Juan Pablo II consideró que el Señor le pedía quedarse en la cruz. Benedicto XVI, con la misma rectitud de intención, consideró que lo mejor, lo que Dios le pedía, era dar un paso al costado. Y me parece que no hay que comparar, sino que respetar cada una de las decisiones que en el caso tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, no podemos dudar de su rectitud de intención y de buscar hacer la voluntad de Dios. Para pasar un poco al plano más, si querés, teológico o incluso filosófico también, tu libro se llama El Papa de la Fe y la Razón, y hay un pasaje en el que este subtítulo queda, creo yo, bastante elucidado. Si me disculpan, lo voy a leer, es muy corto. Dice, podríamos establecer la tesis del Papa Ratzinger en los siguientes puntos. La fe y la razón se necesitan mutuamente. Una fe sin la luz de la razón corre el peligro de derivar en el fundamentalismo o de recluirse en lo íntimo de la conciencia subjetiva sin alcanzar la realidad. Una razón abocada exclusivamente a los resultados del método empírico-matemático no podrá dar respuestas a las preguntas sobre el sentido de la existencia humana y se autoexcluye de los ámbitos éticos y religiosos dejados a la consideración subjetivista del individuo. La armonía entre fe y razón podrá devolver al hombre su confianza en conocer la verdad sobre él mismo, sobre Dios y sobre el mundo. He aquí el principal antídoto contra el relativismo. Me parece que en este pasaje, por supuesto tiene infinidad ya de palabras y de puntos que podríamos seguir desarrollando, que en realidad están todos conectados, ¿no? Porque precisamente la razón, creo que la entiende Ratzinger como debe ser entendida, en el sentido de logos, es decir, y esto es la verdad, es decir, no podemos vivir sin la verdad. De ahí también el lema episcopal
que tan significativamente eligió Ratzinger. Ahora bien, todo esto está en el marco o con el fondo del relativismo que fue, yo diría, es como el gran enemigo de la verdad del relativismo, ¿no? Y es un rasgo muy típico también de la modernidad, o por lo menos ya diría ya de la modernidad avanzada y tardía. ¿En qué medida pensás que la tarea de Ratzinger en este sentido fue fecunda, fue fructífera, o por el contrario, sigue habiendo nuevas oleadas de relativismo con nuevos disfraces, y ya a tal punto esto se naturaliza que se usa muy frecuentemente, y ya no solamente en ámbitos periodísticos o lo que fuera, la idea de mi verdad, tu verdad, etcétera, que es casi una formulación que hubiera sido, y lo es, aberrante para cualquier persona que se ponga a pensar qué se está diciendo con eso, ¿no? Concretamente, ¿cómo pensás que primero Ratzinger y después ya Benedicto XVI, al frente de la Iglesia, pudo empezar, aunque sea a llamar la atención de manera más alarmante sobre esto? Sí. Muy bien, yo creo que el gran tema de Ratzinger ha sido la verdad, y en particular fue el que hizo este diagnóstico de la cultura contemporánea, de parte de la cultura contemporánea, cuya enfermedad fundamental era la dictadura del relativismo. Hay un texto muy interesante porque es la homilía que hace el cardenal Ratzinger antes de elegir al Papa. Y entonces dice, bueno, el Papa siguiente tendrá que enfrentar estos problemas. Y hace un diagnóstico y dice, bueno, aquí todo el mundo considera que tiene la verdad, o son verdades subjetivas, o verdades muy chiquitas, y hay que enfrentar este tema. Lo que pasa es que Ratzinger no sabía que estaba hablando de sí mismo, porque después lo dijeron a él, con lo cual esto fue, también quizá la homilía ayudó a que los votos se decantaran a favor de Ratzinger. Entonces, aquí sí me gustaría subrayar la continuidad entre Juan Pablo II y Ratzinger. Es muy difícil establecer cuál es el núcleo central de cada pontificado, pero con Juan Pablo II yo me atrevería a decir que era la verdad. En esa época todavía no había lenguaje inclusivo y se podía decir sin problemas la verdad sobre el hombre. Ahora yo diría la verdad sobre la persona humana, o la verdad sobre el hombre y la mujer. Y Ratzinger lo que ha hecho fue desarrollar con todas sus consecuencias, es todo muy simplista lo que estoy diciendo, una encíclica de Juan Pablo II, que es la Fides et Ratio, que es la fe y la razón. El alma tiene dos alas para conocer la verdad, la fe y la razón. Y todo el pontificado de Ratzinger, todo, gran parte, y creo que es el legado que nos deja, es la necesidad absoluta de establecer un diálogo entre fe y razón, porque la fe podrá dar a la razón un horizonte mucho más amplio, y a su vez la razón puede ayudar a la fe a no caer en el fundamentalismo. Yo creo que hoy día los grandes desafíos que tiene la Iglesia y el mundo, en definitiva, son dos fundamentalismos. El fundamentalismo religioso, sobre todo el islámico, pero no solo, pero también otro tipo de fundamentalismo, que es el fundamentalismo del relativismo. Es imposible conocer la verdad, porque no existe, o si en el caso de que existiera, yo no la puedo conocer. Por lo tanto, tenemos que respetarnos mutuamente, y creo que todos tenemos que respetarnos mutuamente, pero sin dejar ese esfuerzo por conocer verdades que verdaderamente puedan orientar mi vida. Por eso le llamé al libro La fe y la razón. Él tuvo algunos traspiés comunicativos durante su pontificado, quizá por la falta de sentido práctico. Y entonces hubo el famoso discurso de Ratisbona, donde, citando a un emperador bizantino, que a su vez hablaba de Mahoma y que decía que en el Corán hay una carga de violencia y que se quiere imponer la fe con la violencia, dijo, bueno, Dios nunca se impone con la violencia. Pero tal como estaba hecho el discurso,
daba la impresión de que Benedicto XVI hablaba de que la fe islámica y Mahoma y el Corán eran personas violentas que querían imponer su verdad religiosa. No era así, el discurso es fantástico. Y además ese discurso, esa parte es una parte, pero ese discurso es crucial. Es una maravilla. Pero claro, lamentablemente, a mí, según me dijeron, varios periodistas que tenían el discurso ya en sus manos, con embargo, antes de darlo a conocer, le avisaron a gente que estaba en el entorno de Ratzinger, del Papa Benedicto, esto va a causar muchos problemas, porque puede ser muy mal interpretado. Pero claro, el núcleo del discurso es: la fe necesita de la razón para evitar el fundamentalismo, y la razón necesita de la fe, porque si no nos quedamos en lo meramente experimentable. Pero entonces, ¿qué puedo decir yo del dolor, de la muerte, del amor, de la relación interpersonal, etcétera, de los grandes misterios de la vida humana? Otro de las, junto con el relativismo, yo diría de las, no sé si son opiniones que terminan tomándose como casi combinativamente, es que la fe tiene que ser vivida privadamente, ¿no? Que es algo de la esfera privada. Sí. Y que no debe proyectarse a ninguna esfera pública, ¿no? Esto es algo que también combatió Ratzinger muy fuertemente, también con esta idea del sano laicismo, que a eso también alude. Sí. Ahora bien, lo que quería preguntarte es en qué medida esto que parece como fuera de la Iglesia no está ya dentro, no ha inficionado a la propia Iglesia. Y entonces uno podría otra vez, hablando de la coherencia de Ratzinger, volver a su famosa conferencia, Los nuevos paganos y la Iglesia. Es una conferencia que él dio a fines de la década del 50, en la que lo que se plantea es que los nuevos paganos ya no es como en los primeros tiempos del cristianismo los que estaban afuera, sino que ahora están todos dentro de la Iglesia, hay una gran cantidad que están dentro de la Iglesia. Entonces la pregunta es qué se hacía con eso, y ahí toda esa idea de Ratzinger de que bueno, la Iglesia tenía que volverse pequeña para volver a evangelizar a quienes ya estaban dentro de la Iglesia, ¿no? Lo que me pregunto es en qué medida eso que él diagnosticó ahí no se ha ido agravando y ya él como Papa no advirtió de manera más crítica la gravedad de esa situación. Y otra vez vuelvo a preguntarte lo que te decía antes, ¿en qué medida un Papa puede corregir eso y en qué medida es obra del Espíritu Santo corregirlo, ¿no? Sí, muy bien. Esta idea que decías de que la Iglesia se tiene que reducir, yo me acuerdo cuando él dio una entrevista muy larga, que fue un libro, Informe sobre la Fe, de Vittorio Messori, que fue un libro revolucionario, porque él era el prefecto de la doctrina de la fe, lo que antes era la Santa Inquisición, o el Santo Oficio, y había muchísima reserva, discreción, y él no tiene ningún problema en dar una entrevista larguísima hablando de todos los desafíos. Y ahí hablaba, ya salía este tema de una iglesia más reducida, después habló de minorías creativas, que son las que pueden ser fermento en la masa, etc. Y me acuerdo que hace muchos años, yo era muy joven, le comenté a alguien, mira, me da la impresión que Ratzinger es un Juan Pablo II pesimista, porque Juan Pablo II era, wow, vamos a comernos el mundo, etcétera, grandes masas, eventos multitudinarios. Es una gran definición esa, creo. Sí, entonces era un Juan Pablo II pesimista. Pasados los años, le doy la razón a Benedicto. No, sin criticar lo más mínimo a Juan Pablo II, que vuelvo a decir, es mi papa. Siempre estoy unido a todos los papas de la Iglesia, pero es el papa que más ha influido en mi vida. Entonces me parece que ahora es el momento de las minorías creativas. Entonces, uno de los fundamentalismos que hay hoy en día es el de que no podemos hablar de Dios o de aspectos religiosos en la vida pública. Eso se da sobre todo en los países latinos, porque en Estados Unidos, todo presidente, desde Biden a Obama, pasando por Trump, Kennedy y Nixon, hablan de Dios con toda naturalidad. God bless America. Y el Papa Benedicto tenía una admiración tremenda por el modelo americano de la sana laicidad. Y dice muy espontáneamente en una entrevista en un avión,
Dice, a mí lo que me encanta de Estados Unidos es precisamente que se pueda hablar de Dios sin ningún problema, precisamente porque nunca ha habido iglesia de Estado en Estados Unidos. Ya lo decía Tocqueville, francés, con todos los problemas entre la Iglesia y el Estado en Francia, que había Estados Unidos, donde todo el mundo practicaba la religión, distintas religiones, distintas confesiones cristianas, pero que era un elemento fundamental. Entonces, hay un nuevo fundamentalismo, que es el laicismo exacerbado. Yo no sé si lo digo en este libro, pero en algún lado lo he dicho, que hoy en día el modelo más habitual de Estado en Europa es el Estado confesional, no confesionalmente católico, luterano, calvinista, sino confesionalmente agnóstico, y que uno puede hablar de cualquier tema sin ningún problema, salvo que hable de Dios, salvo que transmita estas verdades, y por lo tanto me parece que es muy importante no tener respetos humanos y con todo respeto por todas las personas que piensen distinto, etcétera, presentar la verdad completa. Yo soy hombre de comunicación y no quiero criticar a los medios de comunicación, vos también sos hombre de comunicación, sí. Pero, claro, las noticias que salen, cuando el Papa habla de temas muy opinables, es lo que sale. Pero ha habido hace 15 días un documento maravilloso del Papa Francisco que le puso título en francés, C'est la confiance, sobre Santa Teresita del Niño Jesús, donde habla del camino de infancia, del abandono en las manos de Dios, etc. Eso nadie dijo nada. En cambio, cuando salen otros temas un poco más polémicos, ese es el titular. Incluso temas que ni siquiera son temas, porque son, como decíamos hace un rato antes de empezar esta charla, traducciones locales de consideraciones que ni siquiera sabemos si se refieren a la Argentina. Sí. Antes de cederle las preguntas, va a haber un rato de preguntas de ustedes, si es que las hay. Yo quería hacer una pregunta, empezamos de una manera personal, querría también concluir con una pregunta personal que es, ¿qué le debés vos a Ratzinger Benedicto XVI? Si tuvieras que elegir, quizás es mucho lo que le debemos, pero ¿por dónde empezarías a declarar esa deuda? ¿Cuál sería esa primera cosa que se te aparece como algo que realmente le debes a él? Y solamente a él. Puede ser como papa o incluso en el trato personal que vos tuviste. Claro. Muy bien, yo diría, lo que más le debo a él me parece que es su magisterio. Yo me acuerdo cada miércoles la audiencia esperaba que saliera para leérmela y me daba mucho tema para rezar, meditar y reflexionar. Y creo que esto es el gran legado que deja Benedicto XVI a la Iglesia Católica. No su capacidad comunicativa, no su personalidad espectacular, sino su profundidad de magisterio, de una combinación, iba a decir perfecta, nada es perfecto en este mundo, de tradición y modernidad, que realmente creo que ha sembrado mucho y que seguirá dando muchos frutos en el futuro. Como persona, yo las dos características que subrayaría, siempre todo esto es muy simplista, diría dos palabras, humildad y ternura. Era un hombre tierno, que despertaba ese sentimiento que decía Navarro Valls, no pobre, tengo que ayudarle. Fragilidad humana y una gran fortaleza en la fe. Si hay preguntas, es entonces el momento. Creo que hay un micrófono, ¿no? Sí. Ahí le van a acercar un micrófono para que puedan oír también los demás. Hola. Buenas tardes. Quería preguntarle si Benedicto Ratzinger, él no fue un consejero privilegiado de Juan Pablo II, del Papa. ¿Fue? El Papa lo escuchaba mucho. Es una pregunta muy fácil, sí. No, pero vamos a ver. Juan Pablo II tuvo también un gesto bastante revolucionario, que es
el de escribir libros mientras era papa. Después lo hizo también Benedicto, sobre todo con la trilogía Jesús de Nazaret, y el Papa Francisco, no digamos, es imposible seguirle el ritmo de los libros que escribe. Entonces, en un libro, no me acuerdo realmente cuál es, quizás Levantaos vamos, pero no me acuerdo, habla de su trayectoria en Polonia, etcétera, luego cuando fue elegido papa, y pone, dice, he tenido algunos colaboradores, o tengo unos colaboradores, dice, en primer lugar, el cardenal Ratzinger, y lo digo en italiano, dice, mio amico fidato, mi amigo en el cual tengo toda la confianza. De tal manera que Juan Pablo II no era teólogo, aunque sabía mucho de teología, no tomaba decisiones en ámbito teológico sin preguntarle a Ratzinger. Y realmente era una persona tremendamente leal. Y por otro lado, muy sacrificada, porque en primer lugar, Ratzinger lo que le gustaba es la vida académica. Cuando le nombró Pablo VI arzobispo de Múnich, no es que descorchara la botella de champán o la cerveza bávara, sino que le arruinó la vida y aceptó. Y cuando el Papa lo llamó a Roma para ser el prefecto de la doctrina de la fe, le puso como condición, dice, déjeme también investigar y escribir libros, porque considero que Dios me ha dado esta vocación para servir a la Iglesia. Con lo cual, un hombre muy disponible para servir a la Iglesia, y con Juan Pablo II fue el hombre fiel, le presentó la renuncia varias veces, también porque estaba mal de salud, tuvo un ACV, etcétera, y Juan Pablo II le dijo, no, por favor, siga, hasta que se murió Juan Pablo II, ¿no? Sí. Un detalle que agrego a lo que contó Mariano, que es que justamente, por ejemplo, la trilogía sobre Jesús, esto lo mencionas en tu libro, la publicó como Ratzinger, precisamente porque no era un texto de magisterio y quería que estuviera, como vos bien decís ahí, abierto al debate teológico. O sea que aún siendo papa, separó las aguas en ese sentido. Eso también revela una gran humildad, sí. Además de una responsabilidad teológica. Quisiera contar una anécdota muy breve sobre la humildad de Ratzinger, en este caso. La Universidad de Navarra le dio el doctorado honoris causa. Y entonces en una reunión con gente, académicos, etcétera, alguien le hizo una pregunta. ¿Usted qué piensa de esto? No sé qué tema era. Y creo que cualquier argentino, o yo por lo menos, hubiera dicho, ahora no tengo la respuesta, estoy estudiando el tema, todavía no llegué a conclusiones. En cambio Ratzinger dijo, no lo sé, este tema no lo he estudiado. Y ahí se quedó, o sea, con una humildad desarmante, digamos, ¿no? Dice, no sé contestar a esta pregunta, ¿no? Sí, yo quería preguntar, soy un simple aficionado y he leído algo a Ratzinger. ¿Dónde está? Ah. Al lado. He leído a Ratzinger un poco, me interesa muchísimo, admiro lo que ha escrito. Lo que no termino de entender bien es la relación de Ratzinger con Teilhard de Chardin, las teorías evolucionistas que tenía. Tengo entendido que lo nombra varias veces Ratzinger a Teilhard, ¿no? Quería saber si se puede explayar un poquito sobre el tema. Me da la oportunidad para decir como Ratzinger, no lo sé. Este tema no lo he estudiado. Así manifiesto un poco de humildad, que me falta bastante. Perdón, pero es así. Sin ninguna duda, Ratzinger fue un visionario en considerar al relativismo uno de los grandes males de esta época. Hay un aspecto que a mí me preocupa mucho, sobre todo en la juventud. Quisiera saber si usted comparte esto que yo voy a expresar. Yo noto que la juventud se desliza, la juventud católica, cristiana, se desliza suavemente en un relativismo de valores para apoyarse en la misericordia de Dios, diciendo, bueno, esto no está tan mal, Dios es misericordioso, estoy perdonado, y siguen adelante. Ese deslizarse, ¿no? Digamos, en ese relativismo de valores morales, y reitero, y acampar y quedarse tranquilos en que la misericordia de Dios los va a acompañar, creo que es peligroso. Quisiera saber si usted opina lo mismo. Sí.
Muy bien. Por un lado, estamos viviendo decenas de años donde la misericordia de Dios está en el centro de los pontificados. El otro día tuve una conversación con el Papa Francisco y me dijo, ya sé que ustedes, los sacerdotes de la obra, confiesan mucho, pero sigan confesando mucho, con mucha misericordia. Y yo no sé por qué, se me pasó por la cabeza y le dije, espero que le haya caído bien, dice, no, es que llevamos muchos años de misericordia, porque todo su pontificado es sobre la misericordia, pero esto ya lo empezó Juan Pablo II, con la canonización de Santa Faustina Kowalska y el amor misericordioso de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece que el tema de la misericordia es absolutamente central. El Papa Francisco tiene un libro muy bonito que se llama El nombre de Dios es misericordia. Y eso nos tiene que llevar a vivir nuestra vida cristiana con mucha paz y serenidad, porque sabemos que contamos siempre con la misericordia de Dios, pero contamos con la misericordia de Dios en la medida que le pedimos perdón. Entonces yo creo que no hay nadie que tenga una conciencia tan laxa que diga, bueno, yo puedo hacer lo que me da la gana, total, Dios es misericordioso y me va a perdonar. La conciencia sigue hablando, con lo cual cuando uno hace algo que está mal, a pesar de que cuenta con la misericordia de Dios, y es buenísimo, porque si no uno se desespera, se da cuenta que tiene que cambiar. El tema no es la juventud, es todo el mundo, me parece. Es mucho más fácil deslizarse en un relativismo, decir, bueno, no hay nada seguro, no hay una verdad que me pueda orientar, yo opino esto, mi caso concreto, tal. Entonces, bueno, tenemos un desafío de ayudar a reconquistar la confianza de la persona humana en conocer la verdad, y no solo una verdad teórica, sino una verdad que me indique el camino para tener una vida plena, una vida feliz. Es el gran desafío que tenemos en la catequesis, en las homilías, los sacerdotes, los cristianos corrientes en su propio apostolado personal, etcétera, ¿no? Pero no podemos escudarnos en la misericordia y después hacer lo que uno quiera, pero la conciencia reacciona. No creo que nadie diga, bueno, puedo hacer lo que me dé la gana, total, Dios me va a perdonar. Puede haber un momento de tentación, en el fondo después la conciencia vuelve a hablar. Espera un segundito que ahí te van a alcanzar. Hay una persona antes que va a... ver, gracias. Sí, yo quisiera preguntar, respecto a ese conocido debate entre Ratzinger y Jürgen Habermas sobre las bases de un sistema social y la necesidad de la convergencia entre fe y razón, si nos podría ilustrar un poquito al respecto. Sí. Muy bien. Ratzinger, a pesar de la fama del gran inquisidor, fue el gran hombre de diálogo y tenía la capacidad de dialogar con las grandes mentes de la cultura contemporánea. Ya lo hizo como cardenal, después también como papa. Y eso para la Iglesia Católica me parece que ha sido una gran ventaja, porque si no hay una cierto complejo de inferioridad, ¿no? El católico que cree una serie de cosas, pero está el gran filósofo. Y entonces Habermas considera que para que una sociedad democrática funcione, tiene que haber una serie de valores trascendentes que no lo da la misma democracia, o se tiene que basar sobre estos valores trascendentes, llamémosle, simplificando mucho, la ley natural, cosa que Ratzinger lo apoya totalmente, con lo cual es un diálogo maravilloso sobre los fundamentos de la vida democrática. Todo este tema se podría resumir, aquí hay un gran experto, Gabriel, en una serie de discursos que dio el Papa Benedicto sobre la vida democrática para que no caiga en un relativismo. Y son el discurso en Westminster, bueno, primero el discurso de Ratisbona, donde habla de la fe y razón, porque hay que basar la democracia en una verdad. El discurso en Westminster Hall, en el Parlamento británico, donde habló, dice, en estos lugares donde se legisló tan a favor de la persona humana, aboliendo la esclavitud, etcétera, pero donde a su vez tuvo lugar el drama de Tomás Moro,
y una falta de libertad religiosa, etcétera, tenemos que pensar, reproponer el diálogo entre la religión y la vida pública. Y quizá el discurso genial es el que da en el Bundestag, en el Parlamento alemán. Él podía hablar sin ningún problema porque era alemán, diciendo una democracia, ya lo dijo Juan Pablo II, una democracia sin valores se transforma en una tiranía, como demuestra la historia. Y lo que toma Ratzinger o Benedicto XVI es, bueno, estamos acostumbrados en nuestro país, la historia relativamente reciente, que tuvimos unos gobiernos, que el Estado fue tomado por una serie de criminales, etcétera, pero que llegaron al poder a través del sistema democrático. Entonces algo no funciona. Entonces una democracia tiene que fundarse en valores. Y hablando de Alemania, corazón de Europa, etcétera, termina hablando de cómo tenemos que ser coherentes con los valores de Jerusalén, Atenas y Roma, que me parece que dan la visión trascendente de la vida, la capacidad de la razón en conocer la verdad y la estructura jurídica. Y creo que no hay que alejarse de los tres, no basta uno. Sí, buenas noches. Gracias, Padre Mariano, antes que nada por este tiempo. Yo quería, muy brevemente, para ser respetuoso con el tiempo, pero quería pedirle si usted se podía explayar un poco sobre algo que usted destaca en el libro, en este excelente libro que está presentando, que es la dimensión estética en Benedicto, también por motivos autobiográficos y en torno, bueno, a todas las cuestiones que usted ha venido desarrollando, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Ratzinger decía que un teólogo que no le gusta, que no sabe apreciar la belleza, hay que desconfiar de él. Y tradicionalmente se consideraba que la belleza, en latín se dice el pulcrum, es el trascendental olvidado. Los trascendentales, ahora no les voy a dar una clase de filosofía, que hay gente que lo podría hacer mucho mejor, el profesor Sanguinetti, que veo aquí, gracias por estar aquí. Los trascendentales son como, por así decirlo, dimensiones del ser, que son la verdad, el bien, la belleza. Y a lo largo de la historia de la tradición cristiana se desarrolló muchísimo el tema de la verdad y el tema del bien. Y en cambio la belleza era como el trascendental pobre. Creo que ahí tuvo mucha influencia también von Balthasar en Ratzinger. Totalmente. Entonces, von Balthasar hace todo un sistema teológico a partir de la belleza. Por otro lado, es un gran teólogo, pero es una persona de carne y hueso que tiene unas circunstancias concretas, con lo cual él vive en distintos pueblitos al lado de Salzburgo. Es interesante, el testamento espiritual de Ratzinger nunca habla de Alemania, habla de mi tierra Heimat, mi tierra natal, que es mi patria chica, que es Baviera. Y creo que se sentía mucho más cómodo, esto es mi opinión personal, en Austria que en Berlín. Y mucho más a suo agio, como se dice en italiano, más cómodo en París que en Berlín, en lo prusiano. Porque, bueno, son tradiciones culturales distintas y cada una tiene sus valores. No tengo nada contra Prusia, por favor. Entonces vivió en un ambiente mozartiano. Toda su familia apreciaba mucho la música, sobre todo su hermano, que después se dedicó a ser el director del coro de los niños de la Catedral de Ratisbona. Le encantó la primera vez que fue a Salzburgo, que era la ciudad de Mozart, etc. Y todo eso le llevaba a Dios. Entonces creo que con Ratzinger, Benedicto XVI, se ha puesto más de manifiesto la vía pulcritudinis, el camino de la belleza para llegar a Dios. Dios es la verdad, Dios es el bien, pero también Dios es la belleza. Y en la contemplación estética, todo esto es muy romántico, romántico en el sentido histórico de la palabra, siglo XIX, etc. Cuánta gente llegaba a Dios a través de subrayar, como en la contemplación estética, que es una contemplación siempre desinteresada, uno llega a la trascendencia. Detrás de un paisaje impresionante, una obra de arte, de pintura, de música, etc., esa
obra, ese símbolo, me lleva aún más allá. Además, la contemplación estética siempre es desinteresada. Claro, si uno va a un museo de pintura y lo primero que se pregunta es ¿cuánto costará este cuadro? Pues ahí no hay, la vía pulcritudis no existe. En cambio, o sea, ¿qué es lo que me dice esta obra, ¿no? Creo que nos ayuda mucho todos los caminos que abrió Ratzinger y Benedicto XVI, porque es algo que entra en sintonía con el alma humana. A todos nos gustan las cosas bellas, porque estamos para lo bello, para lo verdadero y lo bueno. Y es interesante también, me permito agregar una cosa, en el libro del espíritu y la liturgia de Ratzinger, hace el homenaje que le hace a Guardini, también hay un énfasis muy marcado en la belleza de la liturgia, ¿no? Sí. Sí, mi pregunta es la siguiente. Benedicto XVI fue visto y sigue siendo visto como el restaurador de la tradición en la Iglesia, desde lo estético, pasando por la forma como se vestía, por ejemplo, en contraste a Francisco, hasta la rehabilitación, corríjame si estoy usando la palabra correctamente, de la misa en latín. Sí. ¿Hasta qué punto esto es así? ¿Fue Benedicto un restaurador de la tradición litúrgica, por ejemplo, con la misa en latín, de los valores que se habían dejado de lado, entre comillas, en el Concilio Vaticano II, o este es exagerado por ciertos grupos que tienen una visión sesgada? Muchas gracias. Muy bien. Yo no me referiría a la misa en latín, sino al rito tradicional de San Pío V antes del rito de Pablo VI, porque uno puede celebrar la misa de Pablo VI en latín, en italiano, en inglés, etc., ¿no? El tema es el rito. Entonces, respecto a cómo se vestía Benedicto XVI y cómo se viste el Papa Francisco, a mí me importa un pepino. Si a él le gustaban zapatos rojos y al Papa Francisco zapatos más gastados, me parece genial, cada uno que sea auténtico, no me cambia nada, me da igual. Y el Papa utilizó, Benedicto, el camauro, que era un sombrero que utilizaba, el último que utilizó fue Juan XXIII, porque hacía mucho frío y necesitaba cubrirse la cabeza. Hay gente que le encantó y otra gente que no nos gustó nada. Pero es absolutamente superficial. Es decir, si me preguntan esto, digo, ¿a mí qué me importa? No tiene ningún sentido. En cambio, sobre la liturgia, vamos a ver, Pablo VI, en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que sufrió mucho, porque la reforma litúrgica es muy buena. Lo que estuvo muy mal fue la implementación en muchos lugares. Consideró que tenía que haber un solo rito en la Iglesia, que es el rito de Pablo, lo que conocemos ahora como el rito de Pablo VI, el del Concilio Vaticano II. Y por lo tanto prohibió otros ritos, salvo en algunos lugares, ritos tradicionales, como el rito mozárabe, etc. En la Iglesia latina, en las iglesias orientales católicas, evidentemente, cada iglesia tiene su propio rito. Ratzinger, profesor Ratzinger, después cardenal Ratzinger, nunca estuvo de acuerdo con esa posición de Pablo VI. Posición tremendamente opinable. Porque decía que, bueno, tradiciones litúrgicas que han dado tantos frutos de santidad, etcétera, no se pueden perder, y era la primera vez en la historia que se prohibían otros ritos y se imponía solo uno. Juan Pablo II siguió el camino de Pablo VI, abrió mínimamente un portillo. Entonces, yo creo que Benedicto XVI lo que intentó, porque era un hombre de diálogo y tender puentes, a pesar de lo que dicen muchos medios, fue además de que él estaba convencido de la legitimidad del rito tradicional, era una manera de acercar a los lefebrianos. Le salió absolutamente mal, lo digo en el libro. Fue totalmente defraudado. Abrió todas las puertas, le dio todas las posibilidades y siempre en el minuto anterior a firmar el acuerdo se echan para atrás. Yo tengo yo personalmente no, una anécdota del prelado del Opus Dei, que es consultor de la doctrina de la fe. Tuvieron una reunión con los lefebrianos, Ratzinger y él, y la reunión fue un desastre. Y el Papa
y Ratzinger le dijo al prelado del Opus Dei, qué pena, no se dan cuenta, sin el Papa no son nada, sin el Papa no son nada. Con lo cual, esa apertura, etcétera, creo que no dio los frutos que él esperaba. El Papa Francisco volvió a la posición de Juan Pablo II y de Pablo VI. Entonces, quien le guste o quien le considere que es maravillosa la misa tradicional, rece para que el próximo Papa la vuelva a permitir. Quienes le parece que la situación actual es la mejor, rece para que el próximo Papa siga con esta. Pero no creo que no es un restaurador. Benedicto XVI es un gran amante de la tradición. Pero una cosa es, todo católico tiene que ser tradicional, porque la fe nos llega a través de la tradición. Y todo lo que sabemos de la verdad de fe, los mandamientos, los sacramentos, nos viene a través de la tradición. Pero el tradicionalista absolutiza elementos de la tradición que pueden cambiar. Y entre las cosas que pueden cambiar son los ritos litúrgicos. Nuestro Señor Jesucristo, la primera misa, en anticipación del sacrificio de Jesús, del sacrificio en el Calvario, que es en la última cena, no pronunció las palabras de la consagración en latín, las pronunció en arameo, con lo cual el latín es una cosa totalmente histórica, circunstancial, que a uno le puede gustar más o menos, y es perfectamente legítimo. Lo que no es legítimo es despreciarlo, decir esto hay que eliminarlo totalmente porque hay muchos siglos de tradición que ha dado muchísimo fruto. Pero el tradicionalismo es el que absolutiza cosas que pueden cambiar y en algún momento es necesario que cambien. Antes el bautismo era todo por inmersión, pero luego se vio que había detalles prácticos muy complicados para bautizar a la gente por inmersión. Y se cambió no la forma del sacramento, sino el revestimiento litúrgico. Y no hay ningún problema para hacer eso. Y así como Benedicto tuvo el coraje de cambiar lo que hizo Pablo VI, el Papa Francisco tuvo el coraje de volver a Pablo VI. También cuando se habla de las reformas, el otro día me decía, pero ¿por qué Francisco ha hecho la reforma de la curia? Digo, bueno, porque Francisco hizo la reforma de la curia de Juan Pablo II, que hizo la reforma de la curia de Pablo VI, que hizo la reforma de la curia de San Pío X, y así llegamos hasta Lino, Cleto y Clemente. Entonces, absolutizar estas cosas que pueden cambiar, creo que no es ser tradicionales, sino tradicionalistas. Una última pregunta. Bueno, hay dos. Las dos últimas, entonces. Buenas tardes. Perdón, es para que no se... Perfecto, sí, dos y chau. Sí. Buenas tardes, padre. Le quería pedir a ver si puede explicar un poquito más acá. El concepto, quizá un poco ambiguo y quizá hasta desafortunado, de sana laicidad, ¿no? Porque implica siempre que hay un terreno, un plano que tiene que quedar fuera de la injerencia de la Iglesia o como si hubiera algún aspecto de la vida humana que no tuviera que ser reformado por la gracia de Cristo, ¿no? En todo caso, también puede ser, y es más preocupante, si con sana laicidad lo que se hace, se propone el modelo de los Estados Unidos, que es un indiferentismo religioso, y que sería preocupante porque es que la Iglesia renuncia a pedirle al Estado que adopte la verdadera religión. ¿Sí? Bueno, podríamos hablar horas y horas. La presencia de Dios en la sociedad americana es infinitamente más fuerte que en estados confesionales católicos. La sana laicidad es distinguir ámbitos. El Papa Benedicto hablaba de principios no negociables. Y los principios no negociables no es establecer que todo el mundo tiene que creer en la Santísima Trinidad, sino que los principios no negociables es la santidad de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, la familia basada en el matrimonio de uno con una para siempre, y entre esos principios ponía la libertad religiosa. Yo creo, es por mi perspectiva y por mis estudios, uno de los documentos centrales del Concilio Vaticano II es la libertad religiosa. El Estado tiene que estar abierto a la trascendencia, pero el Estado lo que tiene que hacer es garantizarme que el judío pueda ir a la sinagoga, que el musulmán puede ir a la mezquita y el católico a la iglesia. Y el católico no practicante, que lo dejen en paz y que no vaya a la iglesia.
tiene que darle un papel social, público, a la religión, pero el Estado en cuanto tal no tiene que adoptar una religión determinada. Porque ¿qué hacemos con las personas que no creen? ¿O qué hacemos con las personas que no participan de nuestra fe? Yo no dudo que la fe católica es la verdadera, pero eso yo no lo puedo imponer desde las autoridades públicas. Porque además eso ha causado estragos. Por eso el Concilio Vaticano II es absolutamente clave. Me siento muy cómodo con un Estado que me garantice la libertad religiosa. Y muchos estados democráticos son confesionalmente agnósticos y no me garantizan la libertad religiosa. Uno puede hablar de cualquier cosa, pero si uno dice, el matrimonio para mí es de uno con una, para siempre tachado, fuera del diálogo democrático. Y eso es un fundamentalismo. Pero bueno, lamentablemente no estamos de acuerdo, pero respeto plenamente tu posición. Ahora sí, la última. Sí, una pregunta que tiene un poco relación con lo que estuvo comentando recién. En alguna oportunidad, no sé si en más de una, pero recuerdo en una en particular, Ratzinger, antes de ser Papa creo, hablando de la crisis en la Iglesia, hablaba o la centraba sobre todo como en dos perspectivas que había sobre la Iglesia, que nadie negaba que debía haber cambio, pero había un cambio que era en el rumbo de la tradición y un cambio contra la tradición. Sí. Entonces me gustaría que se explaye un poco sobre eso. Muy bien. Bueno, creo que eso es una de las grandezas de Ratzinger y sobre todo del Papa Benedicto. Yo creo que tenemos en el Papa Benedicto el gran intérprete del Concilio Vaticano II. Sobre el concilio, evidentemente, hay muchas interpretaciones. Entonces, una interpretación que ha prevalecido en los medios de comunicación es el concilio de la ruptura. Con el Concilio Vaticano II empieza una nueva iglesia. Y eso es terrible. Y en esto estaban de acuerdo, ya hemos superado algunos temas, tanto la teología de la liberación como los lefebrianos. Los lefebrianos dicen, el Concilio Vaticano II fue contra la tradición, por lo tanto estamos en una iglesia no legítima. Y los de la teología de la liberación, progresistas, etcétera, también dicen, buenísimo el Concilio Vaticano II porque rompió con la tradición. Con lo cual se unen los dos extremos, hablando del concilio como ruptura. Mientras que el Papa Benedicto, y antes Ratzinger, siempre ha subrayado el cambio dentro de la tradición, una tradición viva que no niega nada de lo pasado y que sabe distinguir entre lo que es esencial de la tradición y lo que puede cambiar por las circunstancias históricas. De tal manera que creo que nos da una gran luz. Creo que la superación del tradicionalismo y del progresismo. El católico debe ser tradicional y a su vez progresista en el sentido de que tiene que estar abierto al cambio, pero siempre de acuerdo con la tradición. Y uno de los temas fundamentales es el de la libertad religiosa, donde dice cómo cambiaron muchas circunstancias y por lo tanto lo que antes se consideraba que era herejía, etcétera, ahora no lo es, no porque cambiaron los principios, sino porque las circunstancias históricas me dan nuevos elementos para descubrir el auténtico contenido del Evangelio, que está en dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, es la gran lectura que hace Benedicto del Concilio Vaticano II, que ha dedicado muchísimos escritos. Es la dialéctica de la ruptura o la reforma. Entonces, la Iglesia siempre se está reformando, pero se está reformando siempre en plena coherencia y fidelidad con la tradición. Y creo que el Papa es el gran representante de esta lectura de la Reforma. No sé si he contestado. Muchas gracias, Padre Mariano, por haber escrito este libro y por haber
dedicado tanto tiempo generosamente a hablar sobre el libro y sobre otros temas que estaban contenidos en el libro, pero que yo no tuve la inteligencia de mencionar. Así que gracias y a ustedes también por haber venido. Creo que fue muy, muy enriquecedor realmente. Muchas gracias, Pablo. Te agradezco mucho tu disponibilidad. Tengo que hacer una salvedad del libro. He cometido un error. Puse que Henri de Lubac era dominico y es jesuita. Este libro fue publicado en otros países y llegué a tiempo para mandar un mail diciendo cambien, pongan jesuita. Pero bueno, es un lapsus.